Muy, pero muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más, aquí a través de nuestras páginas de Facebook, de YouTube, del Ministerio Evangelístico de Restauración Elim, como cada miércoles que nos encontramos mediante estas redes para compartir una expresión de la palabra de nuestro Dios, anhelando siempre que pueda ser de bendición para tu vida, como lo es para aquellos que estamos de este lado, compartiéndola justamente. Así que pueda Dios bendecirte y su Santo Espíritu pueda hablar a tu corazón. Gracias también por la difusión de los videos, sabemos que se siguen compartiendo. Muchísimas gracias simplemente por estar del otro lado. Y quiero ir a la palabra justamente aquí en el libro de San Mateo, el capítulo 14, donde se encuentra este relato. Esto fue luego de la alimentación de los 5.000. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos que subiesen a una barca. Dice, yo me encuentro con ustedes del otro lado de la ribera. Entonces, que subiesen en una barca que él se iba a encontrar más tarde con ellos. Él despide a la multitud y Jesús, como solía hacer y como ejemplo nos da de que él se quedaba en soledad, se apartaba para poder tener comunión con el Padre. Pero dice que en el versículo ya 24 de este libro continúa el relato diciendo que justo en medio del mar, dice que la barca comenzó a ser azotada por olas porque el viento era contrario. Entonces, recordemos, Jesús les dijo, muchachos, nos vemos del otro lado de la ribera, más tarde los alcanzo. Ahora bien, justo a la mitad de camino, por así decir, ya se levantó una tempestad que les impedía poder avanzar y llegar al otro lado, digamos, a la ribera, para poder encontrarse con Jesús como así habían convenido. No estaba el WhatsApp, no había mensajes de textos, no había nada en ese entonces, no había esa tecnología. Lo cierto es que esa situación se presentó a ellos y estaban ellos solos en la barca. Jesús no estaba con ellos. Entonces, imagínese por un momento la situación y qué haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? En realidad no ha de ser muy fácil. Ellos eran pescadores porque ellos conocían el mar, conocían todas estas cosas, pero entiendo de que un poco el temor, el miedo, la desesperación puede invadir como en cualquier situación que a nosotros nos es contraria. Entonces, dice que a la cuarta hora de la noche, o sea, de la cuarta, perdón, vamos a leerlo en el versículo 25 ya, dice que más a la cuarta vigilia de la noche, dice así, Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. Entonces Jesús se acercó a ellos porque sabía que estaban en problemas, sabía él que estaban en dificultades. Pero dice que cuando él se estaba acercando a ellos, en el versículo 26, los discípulos dice que lo vieron al andar caminando sobre el mar. Pero imaginémonos un momento esta situación. Una tempestad desatada, un viento contrario que por más que ellos remasen para poder llegar al otro lado, no podían porque les era contrario, por lo tanto era más de lo que retrocedían, de lo que podían avanzar. Y si avanzaban algún pie, retrocedían 3. Entonces, en ese momento dice que ellos vieron que alguien venía caminando y dice que se turbaron y dijeron, es un fantasma, o sea, exclamaron eso, un fantasma, porque vieron que alguien venía, una figura venía caminando por sobre este mar embravecido. Entonces dice que dieron voces de miedo. Y yo entiendo que el dar voces de miedo es pegar un grito. Vio que cuando nos asustamos, que estamos como concentrados en algo y de repente algo nos sobresalta, pegamos un grito o no. Pero ellos dicen que dieron voces de miedo, más viendo esta situación de alguien que se acercaba a ellos y que pensaban que era un fantasma. Pero dice que en el versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló. ¿Y qué es lo primero que le dijo? A estas personas, a sus discípulos que estaban aterrados, porque si dieron voces de miedo y ellos estaban turbados, significa que estaban aterrados, o sea, no tenían temor, tenían miedo, estaban aterrados, estaban totalmente
consternados con esta situación. Entonces dice que Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí nos da la pauta que ellos tenían miedo. Entonces, luego, cuando de oír esto, la voz del Señor y lo que Él les decía, mire Pedro, yo siempre digo, Pedro, qué cosa, ¿no? Porque Pedro dijo, Señor, dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, ellos conocían la voz del Señor, estaban todo el tiempo con Él. Por eso les dijo, no temáis, soy yo. Tened ánimo. No le dijo, soy yo, Jesús. Tengan ánimo, muchachos. No, entonces es como que esa pregunta de Pedro le dice, Señor, si eres tú. O sea que todavía estaba dudando de que si era o no era. Pero en realidad él lo trató de Señor. O sea, él reconocía que era él. Le dice, manda a que yo vaya por sobre las aguas. Estaban todos asustados. Estaban todos quizás turbados. Pero Pedro, al ver eso, tuvo un poco de ánimo, un poco de coraje, por así decir, y le dijo, bueno, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo vaya a ti, también quiero caminar por las aguas. Entonces es como que estableció un desafío. Y dice, y él dijo, simplemente que le dijo Jesús, en el versículo 29, ven. Así nomás le dijo el Señor, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Entonces, él creyó que era el Señor y le dijo, bueno, si sos vos, Señor, manda que yo vaya a ti. Entonces el Señor, simple y sencillo, porque Él no da vueltas, no es como nosotros. Nosotros los seres humanos somos muy vuelteros. Parece que suelo decir yo, nos sacamos la sortija en la calecita. Vio que cuando uno se sacaba la sortija, tenía una vuelta más y seguía dando vueltas y seguía girando. Bueno, pero el ser humano suele ser así, nosotros solemos ser así, no vamos como el Señor va al grano. ¿Querés venir? Vení, le dijo el Señor, ven, lo llamó. Y así fue que Pedro desciende de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Entonces, y ahí me quiero detener. Si vamos mirando, podemos sacar tantas cosas, pero a lo que yo voy es que en ese momento, ¿qué dista de una situación que nosotros podamos vivir? Nosotros muchas veces no estamos en medio de un mar embravecido, pero sí la situación que podemos llegar a estar viviendo puede simular un mar embravecido. Entonces, el Señor lo que quiere es que tú y yo aprendamos a confiar en Él. Sin duda vamos a tener temor. Los discípulos estaban con Él. Los discípulos sabían que podían confiar en Él y sabían que Él los envió en esa barca. No fue ocurrencia de ellos. Entonces, yo a través de esto meditaba y digo, qué importante es que tú y yo podamos tener esa confianza en el Señor. Que tú y yo podamos caminar por sobre todos los problemas y a pesar de que se levanten vientos contrarios, huracanados, que olas gigantes quieran golpear nuestras vidas y esas olas pueden ser muchos problemas que puedan venir a nosotros y golpearnos, que nos hagan como trastabillar, pero que nuestra confianza pueda ser plena en el Señor. Entonces, que podamos, como dice Jesús acá, tener ánimo, porque cuando estamos desanimados, cuando perdimos el ánimo, es como que perdimos también las fuerzas. Entonces es importante tener ese ánimo, estar confiado en que Dios, a pesar de todas las cosas, está con nosotros, a pesar de que no lo veamos en el momento y que la situación sea desesperante, confiar que Él está con nosotros. Entonces en ese momento vemos, y ahí ya nos enfocamos en Pedro, yo lo había anotado por aquí, ¿no? Ante la orden, ante lo que Pedro le dice a Jesús, el Señor le respondió, ven, así simple, vení. No le dijo, bueno, Pedrito, vení, caminá, que yo... No le dijo nada, ven. Y Pedro bajó de la barca y lo hizo, comenzó a caminar hacia Jesús. Pero en un momento dado, vemos en el verso 30, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor,
sálvame. Entonces, primeramente Pedro, con toda confianza, bajó y fue hacia el Señor. Comenzó a caminar sobrenaturalmente sobre las aguas. Pero en un momento, él comenzó a mirar y vio y tuvo miedo, porque sin duda, imagino yo, que no habrá sido nada linda la situación, pero el Señor estaba allí presente. Entonces él se distrajo, como que él perdió el enfoque en el Señor y comenzó a mirar la realidad. Y yo no estoy diciendo que tú y yo tengamos que negar la realidad. No, la realidad la vivimos. Pero es que en medio de esa realidad, tú y yo tenemos que trabajar esa confianza en el Señor. Tenemos que estar seguros de que si Él nos está guiando, todo va a ir bien. Entonces, cuando él comenzó a ver todo este mar embravecido, es que dice que él comenzó a hundirse. Pero, y uno puede decir, bueno, este hombre dudó. Sabemos que la duda es pecado. Pero le dice que en medio de todo ello, en medio de esa situación, él le dijo, Señor, sálvame. Entonces, ahí dice que al momento, dice la Escritura, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno puede entender que quizás por esa pregunta, ¿por qué dudaste? O sea, que Pedro dudó de las circunstancias, que Pedro dudó, he escuchado también como que Pedro dudó del Señor, de su confianza puesta en Él. Pero en realidad yo podía ver, y esto es lo que hablaba a mi corazón esta expresión, que muchas veces hay cosas dentro nuestro que nosotros estamos con el Señor, caminando con Él, siendo discipulados por Él, aún predicando del Evangelio de Jesucristo, pero hay muchas cosas en nuestro interior que nos asedian, que nos causan temor, e inseguridad, porque comenzamos a mirar en derredor en vez de enfocarnos en el Señor. Entonces, ahí es donde vienen dudas a nuestros corazones. Pero el Señor lo que quiere es que nuestra mirada esté fija en Él y en una manera de que nuestra confianza sea plena en Él a pesar de las circunstancias. Pero también lo que yo podía entender acá es que en un momento Pedro dudó de sí mismo. Por eso es como que al ver la expresión cuando el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo veo como un reto, como diciéndole, ¿por qué tuviste poca fe, Pedro? Porque ciertamente hay una medida de fe que tenemos cada uno. El ser humano, todo ser humano tiene una medida de fe. Ahora, que esa fe la deposite en lo que sea. Hay muchos que depositan su fe en hombres, en ídolos, pero qué bueno es que tú y yo podamos depositar nuestra fe en Jesucristo. Entonces, aquel que es el autor y el consumador de la fe. Pero yo entiendo que también en ese momento, porque si vemos todo el relato y lo miramos en detalle y le prestamos atención a todo el relato, o sea, Pedro fue el único que dijo, bueno, Señor, yo voy a ti. Yo me bajo de la barca y voy a ti. Entonces arrancó bien, arrancó con esa confianza. Arrancó creyendo que el que estaba delante de él no era ningún fantasma, sino el Señor. Entonces él le obedeció y le dijo, bueno, yo voy, tú manda y yo voy, Señor. Y cuando el Señor le dijo, bueno, Pedro, ven. Entonces en ese decir del Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando lo tomó de la mano y lo sacó porque comenzó a hundirse, yo creo que fue más bien una expresión de Pedro dudó de sí mismo. Hermanos, muchas veces cuando el Señor nos dice, ven, y a esto quiero llegar, a este punto es el que yo quiero llegar. Muchas veces el Señor nos ha mostrado qué es lo que tú y yo debemos de hacer. Pero llegada la circunstancia y estando en medio de la circunstancia, se pueden desatar vendavales, donde quizás sea probada nuestra fe.
pero en realidad también estamos siendo nosotros probados en el sentido de qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Muchas veces comenzamos a preguntarnos, y esto es lo que también sucede en circunstancias, pero ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que el Señor me mandó y yo estoy haciendo conforme Él me dijo y ahora está todo mal? Parece que me estoy hundiendo en toda esta circunstancia y que no puedo salir, que no encuentro la salida. Quizás el Señor te dijo, ven, Él te llamó. Entonces, nosotros muchas veces estamos en esa circunstancia y nos planteamos, ¿será que esto es de Dios? Cuando el Señor nos ha hablado una y otra vez que vayamos a Él, que avancemos, que no nos detengamos, que no miremos la tormenta, que no miremos las circunstancias. Pero ¿saben qué? Entendía en esto, hay muchas cosas que están dentro nuestro que nos asedian. Y mire lo que dice justamente en Hebreos 12, justamente cuando habla en el verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor, dice, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces yo lo miraba de este punto. Despojémonos, dice, de todo el peso del pecado que nos asedia. Y muchas veces tú y yo estamos corriendo esta carrera, estamos yendo hacia adelante, estamos mirando al Señor, que es el autor y el consumador de la fe, pero en realidad no nos estamos despojando de eso que nos es lastre, que nos es peso y que hace que nos hundamos en estas situaciones. Que cuando se desatan estas tempestades, estos vendavales, cuando el Señor nos ha llamado con un propósito, quizás sea un ministerio, quizás sea porque, no lo sé, en la vida cotidiana, que el Señor te ha dicho que entiendes que tú y yo entendemos que tenemos que hacer algo, y cuando empezamos a ver las circunstancias de que es contrario, es como que nos agarra miedo, temor, nos frustramos y comenzamos a hundirnos. Pero el Señor quiere que tú y yo nos despojemos de ese peso, de eso que nos hunde cuando llega la circunstancia donde quizás esa fe que nosotros proclamamos con nuestros labios realmente pueda estar aferrada a nuestros corazones. Y uno le dice, no, Señor, pero yo no dudo de que vos podés hacer obras maravillosas, porque quizás hemos palpado el poder de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Muchas veces dudamos, porque no es por nuestra capacidad, pero dudamos de que nosotros podamos lograrlo. ¿Y sabe qué? Muchas veces vamos a quedar como relegados y como que nos quedamos ahí, no, pero esto no es para mí. No, porque yo no sé si el Señor me llamó. Y ahí es donde comenzamos a dudar. Pero comenzamos a dudar también de nosotros mismos y del llamado que Cristo ha hecho a tu vida y a mi vida. Entonces yo entendí a través de esta palabra que ese hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro ahí clamó al Señor y le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor al momento extendió su mano y lo salvó. Y a nosotros también nos sucede esto muchas veces. Pero muchas veces también tú y yo dudamos de que podamos cumplir con el propósito al cual el Señor nos llamó, para el cual estamos en esta tierra. Entonces, si Él te dijo, ven, anda, y que podamos caminar vez tras vez a pesar de lo que nos toque vivir, podamos confiar en Él, que sabemos que Él va a estar a nuestro lado. Él prometió estar a nuestro lado, pero está en nosotros despojarnos y luego correr con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. El Señor dio la orden precisa. Los veo del otro lado. ¿Y saben qué? Yo también veía en esto que el Señor, cuando murió en esa cruz, como también leíamos aquí en Hebreos, Él nos está esperando, porque Él se fue a preparar moradas en los cielos también para nosotros. O sea que Él está esperando, por así decir, del otro lado de la ribera.
Pero este mundo se puede asemejar a ese mar que muchas veces se levanta y se embravece y que nos hace querer detenernos y que nos hundamos y que no llegamos al otro lado, que no lleguemos al otro lado de la ribera. Pero yo quiero alentarte como con las mismas palabras que dice el Señor en el verso 27. Tened ánimo, le dice Él, yo soy, no temáis. Por lo tanto, en quien tú has creído, ese es el mismo del ayer, del hoy y el por los siglos, por la eternidad. Él prometió estar con cada uno de nosotros. Debemos caminar hacia adelante y tenemos que llegar al otro lado de la ribera. Tenemos que cruzar el mar de este mundo, esta vida. Pero despojémonos de ese peso que nos asedia y ya no dudes del llamado del Señor. Si el Señor te llamó, yo creo que esto es algo específico. Quizás hay vidas que están dudando del llamado que el Señor hizo. Y es lo que yo entiendo en esta palabra que estoy compartiendo en esta tarde. No dudes del llamado de Dios para tu vida. Si Él te dijo, ven, ve, pero con confianza. Sí van a haber circunstancias que van a querer detenernos y no van a querer que lleguemos a cumplirlo. Pero tampoco dudes del llamado de Dios en tu vida, porque si Él te llamó, Él te va a dar las herramientas necesarias. Él va a abrir delante tuyo a medida que avances, porque nosotros tenemos que avanzar para que Él comience a abrir brechas, para que Él comience a abrir puertas, Porque si nosotros nos detenemos y queremos que todo nos cruzamos ahí de piernas que caiga del cielo, no va a ser así. Por eso está en la fe que tú y yo podamos tener en el Señor, poder avanzar. Y van a haber cosas que te van a parecer locura, como Pedro caminó sobre las aguas. Era una locura. Es algo sobrenatural, no es algo humano, no es algo que pueda entrar en nuestro raciocinio. Pero sí te voy a decir que si el Señor te llamó y Él te dijo, ven, entonces vas a caminar por las aguas de este mundo, a pesar de que las olas tengan, 10 metros, 15 metros, no lo sé, aunque venga un tsunami, vas a caminar por las aguas. ¿Por qué? Porque el que te llamó está a tu lado para guiarte. Y si llegamos a trastabillar, está con su mano, con su diestra para extenderla y sacarnos de allí. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante. No dudes de ti mismo, del llamado que Dios ha hecho en tu vida. No dudes. Seguí adelante, porque me gusta ese versículo que dice, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No mires tus imperfecciones. Muchas veces cuando miramos nuestras imperfecciones es que decimos, ahí es donde empezamos a dudar. No, pero yo esto no lo puedo hacer. Déjame decirte que no va a ser con tu fuerza, sino con la fuerza de su Santo Espíritu en tu vida que vas y vamos a poder lograr alcanzar aquello para lo cual Él nos ha llamado. Y mire lo que dice también acá en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque Josué ahora tenía una tarea muy grande que llevar. No era Moisés, pero tenía que reemplazar el liderazgo de Moisés. Entonces el Señor lo alienta y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese es el secreto. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que el Señor ha mandado en su palabra, de lo que el Señor nos ha dicho. Él prometió permanecer fiel hasta lo último de la tierra o hasta que nosotros nos vayamos. Pero para que seamos prosperados en todo lo que hagamos, a pesar, vuelvo a decir, que tengas un tsunami en tu vida moviéndose, vos puedas caminar por sobre las olas de los problemas, las olas, puedas atravesar los vientos que son contrarios, no importa el vendaval que se desate, vas a llegar a la ribera. ¿Por qué? Porque aquel que prometió y aquel que te llamó es fiel. Él no miente. Y si Él te ha dado esa palabra, entonces te quiero invitar en esta tarde y te quiero decir que tengas ánimo, porque Él es fiel y Él lo va a cumplir. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor amado. Y te ruego que tú obres, Espíritu Santo, en cada uno de los corazones para que se vean animados a poder seguir adelante a través de los problemas, las circunstancias. Yo no sé qué es lo que ha sobrevenido, pero sí sé que hay muchos que están desanimados, que están dudando, pero de sí mismos, Señor, del llamado que tú le has dado.
En esta hora, Señor, alienta esos corazones para que puedan seguir adelante, para que puedan retomar en donde se han estancado y que puedan atravesar y caminar por sobre las aguas de ese mar embravecido y puedan llegar, Señor, hacia la otra orilla, porque tú prosperarás, tú abrirás caminos, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias te doy. Bendice a tu pueblo, bendice a aquel que está apartado y que pueda hoy ser un gran día para decir, Señor, perdóname, quiero volver, quiero que tú, Señor, me perdones, me arrepiento y vengas y que nuevamente, Señor, me tomes en tus brazos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, extiendas tu mano, porque solo sin ti no podemos lograr absolutamente nada, más contigo todo lo podemos, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Así dice tu palabra, en el nombre de Jesús, y aquel que no te conoce pueda decirte, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y me arrepiento de mis pecados. Quiero conocerte, haz de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y bueno, hasta aquí la meditación. Nos reencontramos el próximo miércoles. El día sábado, escuela bíblica para los adolescentes y niños. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana, reunión general. Que Dios te bendiga y recuerda, ten ánimo y no dudes del llamado del Señor. Dios te bendiga.